buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Hardware Libre. Sean bienvenidos a este último encuentro tecnoformativo de la asignatura llamada Hardware Libre, perteneciente a la electiva 3. Lamentablemente este encuentro tecnoformativo pues no se dio en la fecha que estuvo pautado, pero pues la idea es que ustedes conozcan de este último tema, resolver las dudas que tengan referente para la creación de lo que es la tercera y última actividad evaluativa, que comenzará a partir del lunes 31 de marzo. Ok, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con esta última unidad de aprendizaje. Para este caso, pues hablaremos sobre lo que es la programación de Arduino. En cierto modo, pues la programación de Arduino se refiere de la siguiente manera. El código de Arduino debe contener como mínimo dos funciones básicas, que son voice_set_up y void_loop. Estos dos bloques de código son los principales elementos de cualquier código Arduino, los cuales se conocen como funciones. Todas las declaraciones que se hacen en voice_set_up, el nombre que contiene la palabra setup, se hace relevante. Su propósito son los comentarios reales a realizar el proceso de cálculo y están codificados dentro de la función void_loop. El loop significa sketch, que se ejecutará infinitamente. Es decir, que cuando nosotros hablamos de lo que es el setup, viene siendo el inicio. El loop se refiere a todo el sketch. El sketch se refiere al elemento principal del programa, es decir, al cuerpo total del programa. Todo lo que son las líneas de código, todas las funciones, variables o elementos que se va a utilizar dentro de cada operación de esta operación o de esta solución problemática dentro de hardware libre, es decir, específicamente para Arduino. ¿Cómo se utiliza el lenguaje de programación de Arduino? El lenguaje de Arduino está basado en un lenguaje de programación de hardware muy simple llamado Proxy. Proxy pues, viene siendo muy similar a C o C++, pero tiene algunas funciones incorporadas, además de las funciones normales que se utilizan dentro del común C. Después de compilar el sketch en el IDE, se puede cargar en la placa Arduino para su ejecución. Es decir, que por ejemplo, cuando nosotros vamos a programar el sketch o vamos a crear específicamente el programa en Arduino IDE, vamos a utilizar como se muestra aquí en esta presentación un programa que simplemente llamado Arduino IDE. Este Arduino IDE primero se crea específicamente el programa y luego se va a cargar a la placa o a la tarjeta para que se haga su procedimiento. Pero resulta que para utilizar este lenguaje de programación o este Arduino IDE, él debe tener una serie de requisitos. Esta serie de requisitos, uno de los más importantes es utilizar Windows 10 o Windows 11. Prácticamente las nuevas actualizaciones que están llegando de Arduino IDE solamente permite trabajar sobre Windows 10 o Windows 11, solamente es lo único. Pero de resto se puede utilizar y también permite o pide que automáticamente y de forma obligatoria se tenga conectada una tarjeta de Arduino. Es decir, que es obligatoria, sí o sí se debe comprar. Pero para el caso de nosotros, en el caso de la evaluación, no será necesario, porque simplemente nosotros vamos a trabajar en base a la teoría, es decir, en base a los comandos ya existentes. Primero que todo vamos a hablar de lo que es un sketch. Un sketch viene siendo un programa escrito en código fuente Arduino llamado sketch. Valga la redundancia, contiene todas las instrucciones que debe realizarse en la placa Arduino, las configuraciones iniciales de los pins, inclusión y la inclusión de las librerías, entre otros códigos para el programa diseñado de la aplicación. Para el caso de nosotros, dentro de la asignatura, no será necesario pues prácticamente la compra de una placa, no lo es obligatorio, no es necesario hacerlo, ya que pues simplemente el costo de esta placa va desde los 20 o 40 dólares hasta los 120 dólares o incluso más. Entonces no es necesario hacer este gasto, es un gasto realmente excesivo y no será necesario, ya que simplemente para la evaluación de esta actividad se realizará un resumen, como se va a explicar en la actividad que ya está disponible pues, prácticamente del día 31 de marzo. Ok, como puede observarse dentro de las imágenes que se encuentran dentro de nuestra presentación, tenemos los skates referentes a un programa. Como se dice, contiene también las librerías y otros códigos de los elementos de las distintas funciones diseñadas dentro del programa. Continuamos. Ahora, ¿cuál es la estructura que debe contener pues, un skate de Arduino? La estructura general, por lo menos, un programa de Arduino se denomina skate proyecto, el cual tiene una extensión y, es decir, una extensión punto y no.
es importante que las funciones del skate, el nombre del fichero debe estar en un directorio con el mismo nombre del skate, es decir, tanto el fichero como el proyecto pues deben tener el mismo nombre, muy parecido al lenguaje C o C++. La estructura básica de un skate de Arduino es bastante simple y se compone de al menos dos partes. Estas dos partes son obligatorias y se encierran en bloques que contienen declaraciones o elementos de instrucción. ¿Cuáles vienen siendo estos dos grandes bloques? Como se muestra aquí, la ejecución única al encender Arduino y la ejecución repetitiva, es decir, lo que es la parte del setup, que viene siendo el encendido, y el loop, que viene siendo la ejecución repetitiva dentro del programa, donde contiene librería de funciones y todo lo demás. Como puede observarse dentro de Arduino, aquí tenemos una imagen que permite pues esa secuencia o esas ambas partes, la ejecución única de encendido y la ejecución repetitiva. Ok. En primer lugar, pues al hablar de lo que es el void, se dice que son para la declaración de una función. Escribo void al nombre de la función o abro o cierro con un paréntesis o corchete que se escribe el código en la subrutina y se cierra el corchete. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual que en el C++ o en el C, que permite en la llave o el corchete el abrir o cerrar una simple función o una rutina. En este caso, la función void, este tipo de funciones que las podemos utilizar para particularidades dentro del programa y así tener un código más limpio y estructurado. Esta siempre será simple a la hora de depurar errores. Tenemos también lo que es el sketch de Arduino, que viene siendo una de las partes principales que son de la estructura, por lo menos el setup y el load. El void setup, que viene siendo el principal o el que permite abrir o encender prácticamente el equipo o el programa o digámoslo de esta manera así, el equipo. Vamos a hablar como si fuera de un computador, no necesariamente tiene que ser un robot, ya que por lo menos en el code setup que tenemos acá, inicia con el puerto serial, luego nos pide el pin modem, que viene siendo la configuración de entrada, y luego otra configuración de salida, para luego pues pasar al siguiente que viene siendo el code block, en el cual se pide la lectura de A para luego pasar al sensor y pues identificar las funciones que se van a utilizar. En este caso, pues está determinando el programa para llevar de repente simplemente puede ser un equilibrio o una cierta fuerza en la parte física. Tenemos aquí que el void setup debería ser la primera que se llame cuando un skate comience a ejecutarse o compilarse. Este bloque de funciones se utiliza para inicializar los modos de pin, las variables y también la tasa del bautidos para salida del puerto serial. Solo se ejecuta una vez cuando Arduino se enciende o se reinicia, es decir, setup, simplemente, como su nombre lo dice, simplemente para inicio o finalizar el arranque o encendido del equipo. Tenemos ahora el void log, que viene siendo el bloque que contiene el código que tiene todas las instrucciones que va a realizar infinitamente el microcontrolador del procesador del computador o cualquier dispositivo electrónico. Esta se enciende cuando la placa Arduino se simplemente pues enciende y se apaga pues cuando ya finaliza pues todo su funcionamiento. Es decir, que viene siendo la parte esencial que repite infinitamente o finitamente sus instrucciones. ¿Cuáles son los componentes que debe tener una placa de Arduino? Sabemos que tenemos diferentes componentes en un programa de lenguaje C que son muy parecidos a los que tenemos aquí. Pues simplemente un esquema está compuesto también de las variables, que son un espacio de memoria donde se almacenan datos y estos datos se pueden variar, se pueden utilizar una y varias veces. Recordemos que las variables pueden ser de diferentes elementos, como pueden ser variables numéricas, alfanuméricas, variables decimales, variables que pueden ser por lo menos en el caso de lógica, que pueden ser verdaderas o falsas. Las funciones son un trozo de código que pueden ser usados o llamados desde cualquier parte del skate a la función que se les puede llamar directamente o pasar por parámetros. En una función como puede ser esta que se es decir, de repente las funciones por lo menos para suma, resta, multiplicación o división. Setup y loop vienen siendo dos de las funciones especiales que son obligatorias para declarar cualquier skate. Es decir, que estas dos funciones son obligatorias de venir sí o sí dentro de un skate. Y los comentarios, pues estos comentarios son opcionales dentro de cualquier proyecto o dentro de cualquier programa de Arduino. Y pues en este caso pues, son fundamentales para documentar el proyecto. Es decir, simplemente para mostrarle alguna opción o de repente mostrarle a cualquier otro ingeniero o cualquier persona que sea experta en programación que realiza dicha función que ha sido el programa.
La sintaxis de código Arduino. Tenemos diferentes sintaxis, en este caso la sintaxis general para escribir el programa Arduino es casi similar, como ya hemos hablado, a C y C++, ordinario, como se ha venido mostrando anteriormente. Y pues aquellas personas que están familiarizadas con el lenguaje de C o C++, pues les va a parecer muy fácil. La sintaxis general de la programación de código fuente de Arduino incluye los siguientes elementos. Primero tenemos definir, que definir se utiliza para asignar una variable a la constante que tiene que ser utilizada en el programa. No se necesita ningún espacio de memoria durante el tiempo de compilación. El compilador puede reemplazar las variables de la constante. Es decir, la sintaxis define la variable de la constante. Los parámetros de la variable es el nombre que contiene para ser asignado al valor. Consta en el valor que se le asigna a la variable que se utiliza en el programa. Es decir, pues, viene siendo pues esa constante que va a definir la variable del parámetro. Como podemos ver aquí en el ejemplo, para definir que viene siendo una sintaxis correcta. Pero hay un detalle. En esta sintaxis no se puede utilizar el punto y coma al final, ya que pues, es un error. O al definir pues que sea A es igual a 3, también pues es un error, porque no lo vamos a definir directamente de esta forma, ya que hay otra forma de declarar cuando vamos a asignar una variable condicional. Tenemos también el siguiente caso, que es el include, que vienen siendo las librerías. Esta sentencia le dice al programa que incluya algo. Suele estar, o este suele ser el comando para incluir archivos de librería, como se mencionó. Estas son las condiciones de un escape para añadir alguna función adicional, o es la de las mejores características de Arduino IDE, es decir, que viene siendo incluido, por ejemplo, la sintaxis del include del fichero de librería. Recuerden que existe conio, string, o en fin, cualquier cantidad de librería, pero debe incluir el sintaxis include. El parámetro de archivo de librería es el encabezado adicional y debe ser agregado. Pues como vamos a observar ahorita, pues un ejemplo puede ser por lo menos el que tenemos acá. En este ejemplo de la librería, pues incluye un software terciario para la función y puede ser utilizado dentro de un GPS. En este caso, pues tenemos la librería para el software serial del GPS. Y aquí está incluyéndose pues esta librería para poder utilizarse dentro del GPS. Ok, el bloque de comentarios. El bloque de comentarios puede ser utilizado para escribir cualquier comentario dentro del escape. Los comentarios son las líneas que se pueden utilizar para documentar el código, notificar otros programas sobre los fundamentos del fragmento de Arduino. En este caso, pues se utiliza por lo menos con el slash asterisco para abrir el comentario y para cerrarlo el asterisco slash. Es decir, el comienzo del bloque marca slash asterisco y para final asterisco slash. Todo lo contrario, se debe tener mucho cuidado. Por ejemplo, como puede observarse aquí, este comentario que tenemos iniciando con el slash asterisco y se finaliza con asterisco slash. Ok, el corchete. Los corchetes o llaves son la parte importante de los lenguajes de programación en C y C++. El corchete abierto debe ser un corchete, cuando se abre, pues un corchete viene siendo que se inicia una especie de función o una serie de ejecuciones, una serie de sentencias. Y pues al cerrar un corchete se finalizan las sentencias. Si algún corchete no tiene su pareja, pues se considera un error, tanto en C++, en C, igualito se considera en Arduino IDE, ya que pues facilita la tarea, por lo menos para saber cuándo se finaliza o se comienza una ejecución, igualito que lo que se hace en los algoritmos. Aquí tenemos un ejemplo pues de finalización y el cierre pues de los corchetes en varias funciones. Punto y coma. Ok. El punto y coma se utiliza al final de una declaración. Si olvidas poner un punto y coma en cualquier declaración que no sea definir o include, oído, esto lo comenté hace rato cuando estábamos hablando de definir, que en definir no se puede colocar el punto y coma ni siquiera en los include, pues tendrá un error de compilación, pero sí se puede utilizar en otros elementos o en otras líneas del código, como por ejemplo puede ser para definir una variable o asignar una condición. Por ejemplo, aquí estoy asignando pues que simplemente A tenga el valor de 3 y al final punto y coma. Aquí simplemente sí se puede utilizar o para designar un serial, como se puede asignar en este caso. Por cierto, uno de los errores más típicos es no incluir el punto y coma al final de la declaración, pues no es algo para preocuparse, pero es bastante solucionable. Es decir, igual que en C o C++, si no incluimos punto y coma aquí, va a haber un error, y pero pues es un error bastante solucionable. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí pues tenemos esta clase que es bastante interesante. Como les comenté hace unos momentos, no es necesario tener el programa ni comprar una tarjeta
de Arduino, ya que son bastante elevadas, ya para la evaluación no es necesario, simplemente pues es hacer un resumen de la programación de Arduino. Por favor, sigan las instrucciones, háganlas correctamente y cualquier duda o cualquier pregunta estaré a su entera atención. Pueden hacerla vía la plataforma o cualquier otro de los canales para la comunicación. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que estén muy bien. Para mí ha sido un gusto acompañarlos durante este semestre. Cualquier duda, pues estamos. Que estén bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.